¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Ya Películas, vuestro canal de cine de confianza. Estamos en mes de octubre, mes de Halloween, mes de terror. Y qué mejor manera de celebrarlo que traer un back to review de una película que adoro. Hoy toca hablar de La Matanza de Texas, de Tobe Hooper. La Matanza de Texas es como se la conoció en España, pero originalmente se tituló La Masacre de la Sierra Mecánica de Texas. The Texas Chainsaw Massacre. Título original que personalmente a mí me gusta más. Está clarísimo que estamos hablando de una de las mejores películas de terror de toda la historia. Y atención, según Quentin Tarantino, You said that there are very few perfect movies, and one of them is Texas Chainsaw Massacre. Yes. Which la película, como no podía ser de otro modo, dio pie a un montón de secuelas, precuelas, remake, spin-off, de todo. Pero claro está, la mejor sigue siendo la primera, la original, la de 1974. Así pues, aprovechando que se cumplen también 50 años de su estreno, qué mejor ocasión para hablar de La Matanza de Texas y dedicarle un vídeo aquí en el canal. ¡Vamos a ello! Stop! This is the movie that is just as real. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Así pues, retrocedemos 50 años y nos plantamos en 1974. El encargado de dirigir la película y el principal promotor de ella, ya que tenía muchísimas ganas de realizarla, sería Tobe Hooper, un cineasta muy joven de 31 años que ahora ya es conocido por dirigir películas como Poltergeist, Fuerza Vital, Salem Slot, la original, no la que se ha estrenado hace nada, y un montón de las precuelas, secuelas, spin-off y todo esto que hemos comentado de La Matanza de Texas. Aunque por aquel entonces a Tobe Hooper no lo conocía nadie, él solo había dirigido algunos cortometrajes, algún que otro documental y un largometraje titulado Eggshells sobre hippies. Quedaos con dos cosas, lo de los documentales y la película de los hippies, porque hoy serán importantes. $70.000 fue el presupuesto final de La Matanza de Texas. No hay que olvidar que se trata de una película enmarcada dentro de la serie B, pero que, como os digo, había muchísimas ganas de tirarla adelante y Tobe Hooper y parte del equipo sacaron dinero de todas partes. Le pidieron al padre, al primo, al hijo, al tío, a todo el mundo pidieron dinero. Finalmente reunieron $70.000. Aún así hay otras fuentes que dicen que fue algo más, se habla de $140.000. En cualquier caso, no está del todo claro el presupuesto, pero lo que sí que está claro es que La Matanza de Texas fue un éxito rotundo, porque ha recaudado hasta la fecha más de $30 millones. A estas alturas, el argumento de la película ya es bien conocido, repasamos muy rápido. 5 hippies, entre los que están Sally y su hermano Franklin, que va en silla de ruedas, cruzan el estado de Texas en busca del cementerio donde están enterrados algunos de sus familiares, porque se ve de que hay una serie de profanadores de tumbas que están saqueando las tumbas y que hacen cosas muy raras con los huesos de ellas. Al llegar a una gasolinera cercana al cementerio donde están estos familiares, se encontrarán con la peor pesadilla de sus vidas, una familia de tarados, locos completamente, que les van a hacer vivir la peor experiencia de su vida. Este sería el argumento de la película, que aparentemente pues es muy básico, muy sencillo, pero vayamos un poquito más allá, busquemos en el mensaje de la película. Para entender eso, pienso que hay que estructurarlo en 3 bloques, en 3 grandes temas centrales que aborda La Matanza de Texas. El primero está muy claro, que es hacer un retrato de la Texas profunda, ¿no? De esos rincones primitivos y salvajes que están tan ocultos y que pueden llegar a ser verdaderamente oscuros. La película nos adentra en las mismísimas catacumbas de Texas. El segundo va estrechamente ligado al primero y es un poco el retratarnos esas partes de la sociedad que no han sabido adaptarse al progreso de un país y que se han quedado atrás, ¿no? Lo vemos muy claramente con esa familia de pirados que no ha sabido encajar la evolución tecnológica que hay en el matadero y que de algún modo, aparte de que están locos, de algún modo se han quedado atrás, ¿no? Eso es otro tema importante. Y por último, el tercer tema que trata La Matanza de Texas sería la muerte del hipismo. Como os digo, estamos en 1974 y desde 1969 el movimiento hippie iba de capa caída, por distintos motivos. En la película, los chavales hippies que mueren a manos de esta familia de energúmenos y me gusta porque se puede establecer un paralelismo entre la familia esta de locos pirados y elementos que fueron claves en la disolución del movimiento hippie, como fue la secta de Charles Manson, que
casualmente, o no tan casualmente, se apodaba La Familia, ¿no? Familia energúmenos, ¿eh? Dicha secta eran tan brutales en sus asesinatos como lo que vemos en la película. Además, me mola mucho porque la familia esta de piraos de Texas también tiene un componente muy sectario que lo podemos ver por ejemplo, en sus conductas tan rituales como la que vemos al final de la película cuando está toda la familia ahí intentando ejecutar a Sally como si fuera una res y empiezan, no, que lo haga el abuelo, tal. Ahí hay una parte muy ritual y muy sectaria y mola bastante, ¿no? El paralelismo. No creo que los hippies volvieran a parar nunca más a ningún autoestopista en toda la historia de Estados Unidos. Así pues, ya hemos visto qué nos quiere contar la película, pero vayamos a ver cómo nos lo cuenta. ¿Qué elementos y qué claves narrativas utiliza Tobe Hooper para contarnos esta historia? La primera clave narrativa importante es el tono documental. Tobe Hooper, como hemos comentado, ya había trabajado en algún documental y sabía muy bien lo que se hacía. Y aquí a la película le vino de maravilla, puesto que fue la clave para darle ese realismo que respira La Matanza de Texas. Empecemos desde el principio. Vayamos al texto que abre la película. Es un texto con una clarísima intención realista y documental, de adentrarte al horror desde lo verídico, puesto que te está narrando unos supuestos hechos reales que sí que tuvieron una parte de realidad, puesto que el asesino Leatherface se basó en el asesino real llamado Ed Gein. Y también fijémonos en cómo está locutado el texto, que es un tono súper documental que perfectamente podría estar en uno de los documentales de la 2. También me parece súper inteligente y con un alto componente documental el uso que hace de la cámara Tobe Hooper en las escenas que aparece el grupo de jóvenes, ¿no? Cómo coloca y cómo mueve la cámara el director, te parece a ti que esos jóvenes están siendo rodados por otro más del grupo. De esa manera, el espectador se sitúa en la posición de este añadido al grupo y es súper inmersivo para él, lo cual me parece acertadísimo, porque vives la historia realmente en primera persona. Destacar también cómo rueda el director los exteriores, esas puestas de sol, esa maleza en el desierto, es realmente increíble y que además se ve súper acentuado el tono documental en la textura de la imagen, puesto que la película se rodó en 16 milímetros y eso le añadía un montón de grano a la imagen, lo cual le va perfecto. Otro aspecto clave y súper documental de la película es su violento y abrupto montaje. En varios momentos parece que Tobe Hooper se pete el zoom, ¿no? Vemos un plano general y pasamos enseguida al mismo plano, pero en plano medio. Y eso es como si se hubiera petado el zoom y es primero, súper realista, súper documental, porque parece un documental de estos, ¿no? Ves la manada de leones ahí estirada en la sabana y ¡pam! Hay un corte y pasas al primer plano del león, pero desde la misma posición exactamente, lo cual es súper documental y le aporta muchísimo realismo. Y luego, segundo, son cortes violentos, que le van a la película de 10, puesto que es una película muy violenta. Y para violento, fijaros en el corte final que da paso a los créditos. Otro apartado clave de la película y que le suma mucho realismo es su muy cuidado diseño de producción con todos esos cráneos, esos huesos, las plumas. Es realmente impresionante, llega a ser palpable, por momentos tú dices, hostia, es que está realmente, está vivo, es de verdad, ¿no? No hay CGI, es increíble. Llega a ser, por momentos, llega a ser holístico. O sea, tú puedes sentir el olor a putrefacción y a mierda que hace la casa de Leatherface cuando ves las primeras escenas, ¿no? que entran ahí. Y ya que hablamos de olores, os dejo por aquí un dato curioso que sucedió durante la última jornada de rodaje de la película, que duró 27 horas, y es que varios miembros del equipo sentían náuseas y vomitaron debido al infernal olor que se respiraba en la casa debido a los huesos, las plumas y todo esto que hemos comentado, y a que la gente, bueno, pues llevaba 27 horas ahí trabajando, no se podían duchar, era un verdadero asco. Otra clave narrativa muy bien tratada en la película es cómo aborda el tema del uso del sonido, ¿no? El propio Tobe Hooper se encargó de componer esa pieza musical repleta de sonidos industriales y metálicos que encajan muy bien, ¿no? Con esa motosierra, con esa mecanicidad con la que Leatherface actúa, ¿no? Cómo mata a sus víctimas y demás. Es muy brillante cómo hibrida en algunas secuencias esta pieza musical con lo que estamos viendo en escena. Por ejemplo, la parte en la que Sally está en la habitación de arriba y Leatherface está entrando en la casa y cortando la puerta,
mismo pasa en la escena en que Pam entra en la casa y cae en ese mar de plumas, ¿no? Y empieza a ver todos los huesos y los cráneos que hay en la casa y demás, y cómo en la pieza musical parecen huesos que crepitan, ¿no? Que chocan entre ellos. Ya hemos hablado de este tono documental que tiene la película, pero vayamos a sus referentes más cinematográficos, a la forma y al estilo en que se inspiró Tobe Hooper para realizar su película, puesto que si nos paramos a analizar, La Matanza de Texas tiene un alto componente de cine clásico. Se nota que el director se había estudiado a fondo el cine de Alfred Hitchcock, puesto que hay escenas en La Matanza de Texas, como los momentos en que cada uno de los personajes va entrando a la casa de Leatherface, que son perfectos ejemplos de suspense. ¿Y qué es el suspense según Hitchcock? Pues bien, el director decía lo siguiente: imagínense un personaje sentado en el sofá de su casa. El personaje tiene una bomba debajo del sofá, pero él no lo sabe. Aún así, el espectador sí que lo sabe. Eso es el suspense, generar una tensión al espectador mediante algo que el personaje de la película desconoce, pero que el espectador sí que conoce. Veamos un ejemplo de suspense en La Matanza de Texas. Mi escena favorita de suspense de toda la película. Es el momento en que Pam entra a la casa de Leatherface a buscar a su novio Kirk. Partimos del plano icónico del columpio. Ya somos conscientes del monstruo que habita esa casa, puesto que Leatherface se acaba de cargar a Kirk hace unos minutos. Sin embargo, vemos cómo Pam se adentra aún más que Kirk dentro de la casa. Eso es suspense. Fijaos en las subjetivas de Pam mirando el interior de la casa, son muy propias en el cine de Hitchcock. Como os digo, Pam se está adentrando en el mismísimo infierno, y nosotros somos plenamente conscientes. Aún así, a Hooper eso no le basta, y hace tropezar a Pam hundiéndose en ese mar de plumas, huesos y podredumbre que hay en la casa de Leatherface. Hooper dilata ese momento de pánico durante casi 2 minutos, atrapándonos en ese infierno. Quiere que lo pasemos realmente mal. Pam está a punto de escapar cuando se topa de frente con el monstruo. Es en ese momento en que La Matanza de Texas pasa del suspense al terror. ¿Y cómo es el terror de La Matanza de Texas? Es un terror ultra violento y sangriento, porque Tobe Hooper ya había conocido el nuevo cine americano sin el código Hays de censura. Estamos de acuerdo en que La Matanza de Texas no es ni la más gore ni la más sangrienta. Aún así, La Matanza de Texas sí que tiene un toque muy realista y tú te crees esos asesinatos debido a toda esta atmósfera documental que ya hemos comentado. Incluir escenas de asesinatos tan brutales y tan violentos era lo que la diferenciaba de las películas clásicas, aportándole modernidad y frescura, y haciendo que la película encajase perfectamente en el cine del nuevo Hollywood, mucho más violento, visceral y sangriento. Esta violencia sería la clave para atraer al gran público a ver La Matanza de Texas. Aún así, el verdadero pico de terror de la película no reside en sus violentos asesinatos, sino en el tercio final, cuando Sally es apresada por el padre de la familia esta de energúmenos y se la llevan a la casa esa para hacerle esa especie de ritual con el abuelo y demás. El verdadero punto de terror clave de La Matanza de Texas va desde que Sally es apresada hasta que sale al exterior de la casa. Ahí está concentrado el verdadero terror. Toda la parte esa en que Sally está atada a la silla gritando y suplicándole a esa familia de locos es increíble, es verdaderamente terrorífico. Y la escala de planos hay momentos que es una maravilla, como el plano ese detalle del ojo que es increíble. O como este cuando Sally consigue escapar de la casa, que es mi favorito de toda la película. Y ya que estamos repasando algunas escenas,
¿Cómo olvidarnos de todas esas en que Leatherface va persiguiendo a Sally con la motosierra en las manos? Eso sería la clave para todas las películas slasher que vendrían luego. Un asesino que lleva un objeto punzante y una máscara y que está persiguiendo a la Final Girl después de cargarse a un grupo de jóvenes. Escenas que, por cierto, aun tratarse de momentos terroríficos, sí que tienen un componente humorístico importante, ¿no? Porque cuando vemos ahí a Sally escandalizada, perdida, que se tropieza y luego aún grita más, y luego detrás viene el autoestopista este energúmeno haciendo pues aspavientos y gestos raros. Luego vemos a Leatherface que se corta con la motosierra a sí mismo, o al autoestopista que lo atropella el tráiler ese. Es como todo ello muy humorístico y muy gag, ¿no? Y le funciona muy bien a la película. Esto además fue reconocido por el propio Tobe Hooper, quien reconoció que había una intención de crear este momento un poco humorístico, ¿no? Y aunque el verdadero terror y el pico estén concentrados en el tercer acto, sí que es verdad que no se le puede negar a la película que desde un inicio te genera esa atmósfera malrollera de terror ahí, que vas viendo pues que si los tíos del cementerio que son muy raros, que si el animal muerto es en la carretera, el autoestopista, por supuesto, luego el tío de la gasolinera, luego que si unas cosas hechas ahí como un nido hecho con huesos en la casa. Es como que todo ello, desde el inicio, con el texto y las imágenes esas con los negativos que vemos los cuerpos esos en descomposición, desde ese punto tú ya entras en una atmósfera de terror y de mal rollo. Y eso es un puntazo de la película. Cabe destacar que la película tiene un ritmo y una duración perfectos, y que aunque sí que pueda parecer que al principio, en el primer acto, no acaba de arrancar y no pasan demasiadas cosas, ya estamos en esa atmósfera de mal rollo y de terror, lo cual acaban haciendo un resultado final de la película, para mí, muy sólido. Si bien es cierto que la película no cuenta con grandes actores ni grandes estrellas, no creo que esto le reste a la película, puesto que al final son personajes muy sencillos y con un desarrollo muy mínimo, ¿no? Si nos paramos a mirar sobre todo el grupito de jóvenes, al final el que más te desarrollan es a Franklin, que personalmente me mola mucho cómo lo interpretó Paul A. Partian, actor de método que no se levantaba de la silla en toda la jornada de rodaje, y con todos esos gestos y sonidos que hace de niño pequeño que molan bastante, ¿no? Para el personaje le quedan muy bien. Pero si hablamos de personajes, los que se llevan la palma aquí son los villanos. Todos, los tres, empezando por el autoestopista, que está como una puta cabra, o sea, realmente me parece increíble ese personaje, cómo el actor se mete en esa locura de ese tío de la Texas profunda, ¿no? Y lo mismo me pasa con el personaje del padre de Leatherface, ¿no? El apodado El Cocinero, que está maravillosamente interpretado por Jim Sido, y que yo pienso que es el personaje con diferencia que tiene más maldad de toda la película, puesto que es el que se ve más consciente y que tiene un poquito más de juicio y de razón, está un poco más cuerdo que los otros dos, y por ese motivo que haga las mismas barbaridades que hacen los otros dos es como que te indica que ese tío es realmente malo, ¿no? Toda esa escena cuando apresa a Sally, le mete el saco en la cabeza y le va pegando con el palo, es realmente malo, 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 ¿no? Personaje que, por cierto, me recordó mucho al villano principal de la siguiente película que estrenaría Tobe Hooper en 1976, titulada Trampa Mortal, ¿no? Ese dueño del motel de Florida donde tiene el caimán ese gigante al que le echa a los huéspedes. Pero sin duda, el top hit de personajes se lo lleva Leatherface, ese villano que ya es historia del cine y que me encanta cómo te explican lo justo y necesario de él para que a ti te entre ese interés, ¿no? Y esa necesidad de saber más sobre el personaje y que te llegues incluso a imaginar posibles teorías. Eso es buenísimo. Además, me encanta cómo está caracterizado el personaje, ¿no? Con la máscara, por supuesto, con ese delantal, con la motosierra, con ese enorme tamaño que el actor llevaba incluso alzas en los pies para parecer más grande y más monstruoso. Leatherface, sin duda, un 10. Y hasta aquí la crítica de La Matanza de Texas, película que por todo lo comentado me parece una verdadera obra maestra no solo de su género, sino también de la historia del cine, y sobre todo porque es una película que no pretende ser más de lo que es. El director en todo momento era consciente que era una película de bajo presupuesto, con actores no profesionales, de una trama muy sencilla, de personajes poco desarrollados, pero supo tocar las claves exactas para que la película se convirtiera en un
tótem absoluto de su género, aun siendo una película de serie B y que aún a día de hoy se sigue viendo fresquísima. Película que además creó escuela y marcó mucha tendencia, puesto que todas las películas slasher que le seguirían en los 80s, 90s y demás partían de un esquema muy parecido al de La Matanza de Texas y que a mí me vuelve completamente loco. La Matanza de Texas es sin duda mi título de terror favorito, me flipa y me lo he pasado en grande revisionando este clasicazo de terror. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis divertido, podéis dejarnos vuestra opinión sobre la película en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!